6 de la mañana con 34 minutos. Gracias por su preferencia. Continuamos con más. Vamos a abordar la primera entrevista de la mañana. Tenemos a Jorge Richter, analista político, quien nos acompaña a analizar los resultados de las elecciones y los escenarios de gobernabilidad para el movimiento al socialismo. Muy buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Jorge Luis, buen día. Es un gusto, como siempre, poder estar con ustedes a esta hora de la mañana. Gracias, es un gusto tenerlo acá con nosotros. Bien, a ver, comencemos a abordar lo que está sucediendo. Primero en términos de la falta de democrática de algunos grupos pequeños que están logrando concentrarse en Santa Cruz, en Cochabamba, que no creen en los resultados del Tribunal Supremo Electoral, que a pesar de la gigantesca diferencia que existe entre los dos partidos, por alguna razón se cree que es posible que se haya podido fraguar más de, hablemos de 1 millón de votos, ¿puede ser? ¿Más, tal vez? 1,5 millones de votos de diferencia que hay entre el primero y el segundo. La candidatura del señor Arce ha recibido ya algo más de 3 millones de votos y 1,600,000 votos, hablando en números redondos, del señor Carlos Mesa. Eso hace una diferencia de 1,400,000. Sin embargo, es importante, Jorge Luis, en el análisis mencionar lo siguiente. Se están todavía arrastrando desde el pasado año estas narrativas que han significado el supuesto fraude que habría desvirtuado una elección. Y al no solucionarse, no investigarse debidamente y no encontrarse la verdad definitiva, y mantener esta retórica discursiva, lo que produce, por supuesto, es que este concepto sea aplicado de manera inextensa en cada uno de los procesos electorales. Habíamos señalado alguna vez que el daño que se causó con lo que significaba el fraude el pasado año, esa alusión al fraude, era una suerte de haber devastado la institucionalidad boliviana. Ahora estamos viendo que ya distintos grupos, por más pequeños que estos puedan ser, acuden al fácil expediente de querer anular unas elecciones, vinculando y utilizando conceptos de fraude y la ligereza también de lo que significan las referencias a este. Por ejemplo, nuevamente hablan de una falla informática o de que requieren realizar una pericia informática. Y eso en realidad significa no comprender siquiera, volvemos a lo mismo de siempre, no comprender cómo funciona el sistema electoral en Bolivia. Como no comprenden esto, por supuesto, tras ello esconden, no comprenden o pretenden hacer de cuenta que no conocen cómo funciona el sistema electoral en Bolivia. Pero detrás de ello tratan de ocultar lo que son verdaderamente sus intenciones, que es una actitud antidemocrática y de no reconocimiento de ningún proceso electoral que no los favorezca. Así es, bueno, si el resultado no les gusta, voy a protestar, y eso sencillamente nos va a llevar a que solamente el que pueda bloquear mejor, el que pueda hacer más quilombo, es el que va a poner al partido de su preferencia, cosa que es totalmente inadmisible. Pero bueno, muchos ya han hablado que esto tiene una fecha de expiración, es decir, al no tener un sustento sólido, una base sólida en la cual basarse, entonces sencillamente va a quedar algo fofo, sin fuerza, y va a terminar dispersándose. Pero hay un elemento, Jorge Luis, que preocupa, y es el pronunciamiento del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Así es. Ese documento que han redactado en los términos en los que está planteado, y algo que está absolutamente por fuera de la institucionalidad democrática. Sí. Están nuevamente haciendo referencias primero a la credibilidad que pueda tener este acto electoral. Están haciendo referencias a la ausencia del DIREPRE, sin conocer por los motivos verdaderos
por los cuales el DIREPRE fue retirado o suspendido, y esto estaba en la incapacidad de garantizar la debida aleatoriedad en el cargado de los datos. La no debida aleatoriedad en el cargado de los datos se permitía o abría la posibilidad de que se puedan instalar tendencias que no eran reales respecto de la votación. Esto lo comprendieron todos los observadores internacionales. El conjunto de observadores internacionales le pidió al Tribunal Supremo Electoral o le sugirió que era imprudente poder llevar adelante esto porque podía generar sensaciones en las tendencias, en los números, en los porcentajes que desvirtúen la elección y que puedan generar enfrentamientos entre partidarios de una y otra fuerza política. Sin embargo, ahora este es, como podría ser cualquier otro elemento, este es uno de los argumentos. Y esto mira también cómo ciertos grupos de poder se anotan dentro de lo que es una actitud antidemocrática. Pero fíjese usted, Jorge Luis, que el pasado año mucha gente respaldaba aquello que era el pedido del Cabildo de Santa Cruz y las movilizaciones generadas desde aquel lugar, y hoy en día la misma gente está censurando ese camino que ha tomado el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Así es. Bueno, quiero cambiar de tema para hablar de los escenarios en los cuales ya se está comenzando a ver a un movimiento al socialismo fragmentado internamente. Hemos escuchado un audio de Marianela Paco ayer en la que decía que el movimiento al socialismo nunca le había dado nada, que Luis Arce ni Choquehuanca tienen huevos, literalmente esas fueron sus palabras, y que Luis Arce no tiene una raíz de pueblo. Se nota y se sabe que hay una pugna interna en el movimiento al socialismo. Lo que muchos ya están comenzando a especular es que Luis Arce tome una postura parecida a la que tomó Lenín Moreno en Ecuador, desmarcándose de Rafael Correa y finalmente tomando acciones incluso legales para evitar que se repostule. Bueno, el doctor Víctor Paz Estensoro, en un determinado momento, en conversación con gente de la democracia cristiana que le estaba advirtiendo sobre los problemas internos que había en su país, él le contestó a su interlocutor y le dijo que esto es lo que ocurre en los partidos grandes. En los partidos chicos no tienen esos problemas porque son micropartidos y no tienen base militante. Y esta respuesta del doctor Paz, que era muy ingenioso, aplica lo que es el movimiento al socialismo. Los partidos grandes, con una fuerte y extendida militancia, generan este tipo de problemas. ¿Cuáles son? Las disputas y las luchas por los espacios de poder a la vida interna de ese mismo partido. Por supuesto que en tiempos de articularse o de acceder al poder, en momentos previos a acceder al poder, las luchas se vuelven más intensas, quiero decir. Y esto es lo que, sin lugar a dudas, les está ocurriendo. Lo otro, de hacer una comparación del señor Luis Arce con Lenín Moreno del Ecuador, es solamente una especulación. Y es una especulación de quien no comprende o no se detiene a observar y analizar lo que significan los movimientos y los reacomodos políticos de poder en el movimiento al socialismo. Hoy día este partido tiene 3 puntas de expresión de poder. Una de ellas, por supuesto, la del señor Luis Arce, es el presidente electo. Y hay un paréntesis. Esa referencia a que no tenga esa esencia de pueblo es la composición del binomio. El binomio que ha presentado el movimiento al socialismo tiene una naturaleza absolutamente diferente. Ahí esa esencia de pueblo, por ejemplo, o ese canal de comunicación con movimientos populares, con sectores sociales, etcétera, la otorga el señor David Choquehuanca, y el señor Luis Arce expresa lo que es la mirada y el canal de comunicación con los sectores de clase media. El otro factor de poder o el otro vértice es precisamente el señor Choquehuanca. Y existe un tercer factor de poder, todos están en una igualdad de poder, si usted quiere, que está expresado por el señor Evo Morales. Esta es el reacomodo también que se está produciendo dentro del movimiento al socialismo. No solo ocurren situaciones de reacomodos de poder en Santa Cruz o en La Paz,
también dentro de esta tienda política, y estos son los tres vértices de poder. Y esas luchas por los espacios, por controles de determinadas carteras que puedan generar más menor presencia política de un actor, es absolutamente normal, está en la historia del país. Sí, pero no solamente hay discrepancias en escaños, o sea, lugares de poder, ministerios, etcétera, sino también ya estamos viendo cómo, por ejemplo, Evo Morales desde Argentina decía hace un par de semanas que los medios de comunicación son el enemigo número uno del pueblo, a lo que Luis Arce decía que no estaba de acuerdo con el compañero Evo. Ayer, hace 2 días igual, Arce manifestó en una entrevista que iba a restituir todas las relaciones diplomáticas que habían sido puestas en pausa o canceladas por la gestión de Yanine Áñez, y a la pregunta de si iba a restablecer relaciones con Estados Unidos, ha dado una respuesta afirmativa, siempre y cuando se respete la soberanía del país, lo que va contrariamente a las acciones de Evo Morales. Acciones como estas, que ya se están comenzando a presentar, podrían ir más adelante a seguir generando estos problemas entre incluso Evo Morales y la misma base política, porque recordemos que la candidatura de David Choquehuanca viene por parte de los sectores sociales que le han puesto presión a Evo Morales para que no sea Diego Pari el candidato de fórmula. Entonces realmente se ve esto y es propicio analizarlo, es propicio verlo como no una sencilla suposición, no un sencillo escenario que no va a suceder, sino un escenario posible y qué implicancias va a tener en la gobernabilidad del MAS. Jorge Luis, ahí hay algo que decir. Hay un refrán que dice: cuando 2 personas piensan lo mismo, una de ellas ha dejado de pensar. Por supuesto que el señor Luis Arce tiene que tener autonomía en lo que significa primero su pensamiento y después su acción. Es el presidente electo. Es el presidente electo. Tendrá una perspectiva en función de con qué países cree conveniente poder o necesita Bolivia reanudar sus relaciones diplomáticas. Lo puede hacer con Cuba, vamos a ser estrictos en la mirada, lo puede hacer con Cuba, lo puede hacer con Venezuela, lo puede hacer con Nicaragua, todos aquellos países que la canciller Longarich ha decidido que Bolivia de sus relaciones o la relación diplomática en definitiva. Ahora bien, no todos van a pensar exactamente igual, y no necesariamente hay que observar en aquello un punto de conflicto, porque si usted ve que hay una sujeción del señor Arce a todo, absolutamente a todo lo que dice el señor Morales, en lo que es eminentemente declarativo por ahora, entonces va a sacar la conclusión contraria y va a terminar señalando de que el señor Luis Arce no tiene la debida personalidad y en función de ello no gobierna él, sino el señor Morales. Entonces, lo que hay que mirar prioritariamente hoy en día, que también lo dijo Morales, gobierna Arce y tiene que gobernar con su equipo. Lo que hay que mirar son las conductas que vaya asumiendo Luis Arce, que es el presidente electo, su relación con los factores de poder internos, el señor Choquehuanca y el señor Morales, pero él tendrá que imprimir su propio estilo a la gestión de gobierno. Considera que es importante establecer relaciones con los Estados Unidos, seguramente dará directrices en esa vía. Cada uno de ellos tiene perspectivas distintas. El señor Morales no prioriza la relación con los Estados Unidos, porque hay también diferencias entre ellos dos. Uno está más ideologizado que el otro. El señor Arce tiene un perfil profesional más técnico, más economicista, y el señor Morales tiene una lucha sindical más fuerte y, por supuesto, antiimperialista, ¿no? Entonces, son diferencias, uno más ideologizado, uno con perfil más técnico, pero hay que observar la característica de su personalidad, uno, y el sello que le pueda ir otorgando a su gobierno. Así es. Ahora, esto justamente también quiero analizar el escenario de la oposición, ¿no? Porque esta es una oposición que ya no tiene los 2/3 en contra con el movimiento al socialismo. Entonces creemos que va a estar complicado, va a estar más adherido a Comunidad Ciudadana que al movimiento al socialismo, pero igual tiene rivalidad con ambos. ¿Cómo crees tú que se va a establecer el papel de los asambleístas de Comunidad Ciudadana y los asambleístas de Creemos?
Sin lugar a dudas van a ser opositores a ultranza al movimiento al socialismo. Tienen visiones completamente diferentes en lo que significa la economía, el manejo del Estado, las relaciones con los movimientos sociales y la priorización de las políticas también sociales. De hecho, el señor Arce ha anunciado que de inicio sí va a pagar el bono de 1.000 bolivianos, algo a lo que seguramente es posible que se puedan oponer otros partidos políticos, como se oponía en un principio la gente vinculada a la gente del actual Parlamento, que no son del movimiento al socialismo. Los 2/3, esto es lo importante, los 2/3 son una circunstancia que le favoreció al movimiento al socialismo durante un par de periodos de manera importante, pero no es algo que incide directamente en la gobernabilidad, porque se utilizan de manera puntual y específica, por ejemplo, para aprobar el nombramiento de determinadas autoridades, por ejemplo, un defensor del pueblo. Sin embargo, en la vida cotidiana de la Asamblea Legislativa, y hay que tener también en cuenta que no solo la gobernabilidad está en la Asamblea Legislativa, hay otras gobernabilidades también, como es la gobernabilidad de las calles de las regiones. En esa perspectiva, los 2/3 se utilizan específicamente. Lo común es utilizar la simple mayoría para la aprobación cotidiana de normas, de leyes, de resoluciones. Eso está garantizándose aparentemente con los resultados que ya ha dado a conocer como oficiales, hasta el porcentaje que tenemos, el Tribunal Supremo Electoral. La gobernabilidad no es compleja. Lo que sí va a tener que lograr el movimiento al socialismo es poder establecer diálogos para temas absolutamente puntuales y específicos. Y en ello habrá que ver si la gente, creemos, y comunidad ciudadana dan su concurso. Ahora bien, el país también en las próximas semanas va a volver a tomar, aproximadamente en un mes y medio, etcétera, va a volver a tomar cierta electoralización, salvo que la pandemia nos afecte. Cierta electoralización porque vienen las elecciones subnacionales. La gente de Creemos va a estar enfocada en el proyecto regional de Santa Cruz, mucho más que la gente de Comunidad Ciudadana, por el extracto y por la naturaleza de cada uno de los partidos y por lo que está haciendo también Creemos en materia regional, que es algo que no está desarrollando la gente de Creemos. La oposición parlamentaria seguramente será con más fuerza la de Comunidad Ciudadana. Y la oposición regional estará posiblemente en manos de lo que significa la agrupación del señor Luis Fernando Camacho. Muy bien, Jorge, quiero agradecerte por habernos acompañado y haber analizado este escenario que se nos pinta de aquí a 5 años. En todo caso, Jorge Luis, el agradecido soy yo de poder contar con este espacio.